Akkad y los acadios, semitas de lengua semítica de raíz triconsonántica. ¿Dónde se ubica? En el sur de Mesopotamia, pero en un área de extensión mucho mayor que las ciudades-estado sumerias. ¿Cuándo se producen los hechos? Desde el 2334 al 2193, periodo del Imperio Acadio. ¿Cómo se producen? Los semitas eran nómadas, de nomadismo cerrado o de movilidad en cortas distancias, que formaban tribus en contacto con la población urbana, creando una sociedad dimorfa en simbiosis con los sumerios. Tras la victoria de Sargón I de Akkad sobre Urzababa de la cuarta dinastía de Kish y Lugarzagesi de la tercera dinastía de Uruk, los acadios iniciaron un proceso de sedentarización, extendiendo su dominio por todas las ciudades sometidas. ¿Por qué sucedieron? El debilitamiento de las ciudades-estado sumerias a causa de las guerras internas fue aprovechado por los acadios, los cuales, movidos por el interés en riquezas, prestigio y control de las rutas comerciales hacia Ebla, Mari y Anatolia, creían en la necesidad de una nueva entidad política o imperio, que precisa una nueva organización. El imperio acadio unificó toda Mesopotamia, desde el Tauro hasta el Golfo y desde el Zagros al Mediterráneo. Política y administración. Sargón I, en su reinado del 2334 al 2279, o Sharrukini, inaugura su reinado fundando al norte de Sumer la ciudad de Akkad o Agadé, como capital del imperio aún no localizada. Realiza reformas en política interior, siendo el acadio la lengua oficial, aunque escrito en cuneiforme sumerio, se fechan por el nombre de años y mantuvo los cargos de Ensi y Lugal en las ciudades sometidas, añadiendo nuevos gobernantes en las conquistadas. Y en política exterior anexionó territorios mesopotámicos, tomó las ciudades de Uruk, Huma y Lagash, realizó campañas hacia Mari, Ebla, Líbano, Tauro, Anatolia, Subartu, Asiria y Awan, y adquiere el título del rey de Kish y rey del país de Sumer. Formas de gobierno. La monarquía era absoluta, gobernando el rey en solitario, o ayudado por los ensis, con la autoridad que el rey les concedía. Los funcionarios, administradores civiles y militares dependían del rey y eran pagados por él con la concesión de bienes de consumo, alimento, vestimenta y tierras cultivables en usufructo. La modificación de las relaciones sociales produjo la distinción entre clases sociales y según la riqueza. Reyes y sucesores de Sargón I. Tras su muerte el imperio comenzó a desintegrarse. Rumush en el 2278 y Manishtusu en el 2269 afrontaron sublevaciones de ciudades sometidas y de pueblos del norte y el este, mientras Ebla recobró su independencia. Naram Sin, en el 2254, nieto de Sargón I, se hizo divinizar como dios de Agadé, venciendo a los países del norte, del sur, del este y llevando campañas hacia el oeste, venciendo en Mari y acabando con el apogeo de Ebla. Destruyó la ciudad sagrada de Nippur y profanó su santuario, la casa de Enlil. Se llegó a titular rey de las 4 regiones y los Luyubi, habitantes de las montañas de Zagros y Kurdistán oriental, y los Guti, de la región del Zap interior y el Diyala, empezaron a causarle problemas. Con Sharkalisharri, en el 2217, se independizaron los amoritas, Elam y tal vez Uruk, y continuó la amenaza Guti, importante factor en la caída del imperio. En cuanto a la economía, las riquezas se conseguían a través de botines de guerra, impuestos, monopolio de bienes de consumo y el control de rutas comerciales entre Mari, Siria y Líbano, Anatolia. El aumento de la propiedad privada atrae también el pillaje. La cultura. La lengua acadia era escrita en caracteres cuneiformes más estilizados y menos pictográficos. La lengua acadia semítica era la lengua cotidiana, escrita en cuneiforme sumerio, y aunque existía bilingüismo sumerio-acadio, con el tiempo el sumerio quedó relegado a lengua litúrgica,
mientras que el acadio se convirtió en lengua oficial y franca. El emensal, que es el sumerio arcaico, era la lengua que utilizaban las mujeres. Religión. El poder real se separa del religioso. Es cuando existe la ruptura entre binomio templo y palacio. El politeísmo sumerio y semítico evolucionó a una sistematización más cuidada y simplificando deidades. Los acadios partían de divinidades sumerias para moldarlas a sus necesidades. El panteón acadio parte de un principio acuoso primitivo con una primera pareja, Tiamat y Apsu, que ambos dieron lugar a todos los seres y el resto de dioses. Los principales son Anshar, cielo, dios An sumerio, Kishar, tierra, diosa Ki sumeria, y esta pareja dio lugar a la triada suprema, An, Enlil y Ea, o el Enki sumerio. La segunda triada es Sin, dios de la luna, Shamash, dios del sol, y Ishtar, Inanna sumeria, diosa del amor y de la guerra. Los mitos acadios. Se crearon mitos nuevos, dando mayor abstracción a los dioses y unificando a todos los dioses en un único panteón, con tendencia al monoteísmo, por la supremacía de Marduk. Los rasgos temáticos estaban diferenciados en base al nuevo panorama político, con menor interés por la fertilidad y problemas cósmicos y mayor interés por la realeza y su divinación, y por la organización del mundo mesopotámico en torno a una ciudad y a un dios supremo nacional. Los mitos acadios eran más prosaicos y extensos, como se refleja en el Enuma Elish y en el de Gilgamesh. Pierden variedad conceptual, tendiendo a la abstracción y jerarquización. Son reelaboraciones de mitos preexistentes y la narración contiene grandes recursos literarios. Los principales mitos forman 7 bloques por temática sobre la creación y el origen, como la creación del mundo, del hombre, el árbol de Eridu, sobre luchas y victorias, como Marduk sobre Tiamat, Gilgamesh, Ishtar y el toro celeste, sobre destrucción y salvación, como el diluvio universal, poema de Erra, sobre el más allá, el descenso de Ishtar a los infiernos, sobre ascensión como etapa y adapa, exaltación divina y humana, como el nacimiento de Sargón de Agadé y nacimiento de Marduk, y seres fantásticos, con Enlil y el dragón Labu. La hierogamia. La hierogamia era el matrimonio sagrado o acto sexual sin valor jurídico como matrimonio que producía la unión cósmica y la adivinación real, por unión con una diosa. El testimonio literario más antiguo fue It Din Dagan de Isin, entre 1964 y 1954, el cual se comparó con Dumuzi y su amante la diosa Inanna. En época acadia, el primero que realizó este rito fue el nieto de Sargón I, Naram Sin, con su reinado entre el 2254 y 2218, adquiriendo una fuerza sobrehumana propia de los dioses y donde el rey pasaba a ser para sus súbditos creador, dueño y señor de los destinos. El aumento de la posición centralista y unificadora vendría dada por el rey Shulgi, de la tercera dinastía de Ur, donde el rey era juez supremo y cabeza de la administración, decidía guerra o paz y construía templos. Con el tiempo, los reyes adquirirán un poder ilimitado y aunque la adivinación monárquica originaba cultos locales, el rey estaba por debajo de los grandes dioses. Caída del Imperio Acadio. En torno al 2193, el rey acadio Sharkali-Sharri no pudo contener la invasión guti, siendo un pueblo con técnicas inferiores que vence a uno superior. Se produjo un periodo de anarquía y aunque los gutis se comportaron como bárbaros, mantuvieron la administración, respetaron las culturas y permitieron el comercio. La lista real sumeria presenta 21 reyes guti que reinaron durante 91 años, sin continuar el estado universal anterior, quedando desarticulado en autonomías locales. Aprendieron el acadio por rivalidad con Akkad, y la ciudad de Lagash vivió una época de esplendor con el rey guti Gudea, el cual fue un gran gobernante marcando reformas sociales a favor de la igualdad y el culto religioso.
Causas y consecuencias. Desde el protodinástico I, desde el 2900 al 2700, donde las migraciones de nómadas semitas del desierto de Arabia fueron el elemento mayoritario en Siria, en la región de Diyala y en la región de Kish, hasta el protodinástico II, desde el 2750 al 2600, donde los centros semitas se consolidaron en Mari, Kish, Nippur y Asur, los semitas convivían con los sumerios sin integrarse plenamente en la vida urbana. El acceso al poder de monarcas semitas y la fundación del imperio acadio propició la sedentarización de los semitas, convertidos en acadios con identidad nacional y cultural propia. El aumento progresivo de riquezas y prosperidad aceleró la penetración de otros pueblos que, sumado a las sucesivas sublevaciones de los territorios conquistados, desestabilizó el imperio hasta la invasión guti.